Continuaremos con el libro de la historia de los judíos en la parte que corresponde a Jesús. Cuanto más se examinan las enseñanzas y las actividades de Jesús, más evidente parece que atacaban al judaísmo en una serie de aspectos fatales que hicieron inevitable su detención y proceso por decisión de las autoridades judías. Su hostilidad al templo era inaceptable incluso para los fariseos liberales, que concedían al culto al templo cierto carácter central, aunque él no tenía un rechazo de la ley fundamental, sino de la manera en la que ellos la empleaban. Marcos relata que después de convocar a todo el pueblo, Jesús afirmó solemnemente: nada hay fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que las cosas que salen de él son las que contaminan al hombre. Esta afirmación implicaba negar la importancia y el carácter instrumental de la ley. Bueno, yo pienso que no, por eso les digo que difiero mucho con el escritor en el proceso de salvación y justificación. Jesús estaba afirmando que el hombre podía mantener una relación directa con Dios, aunque fuese pobre, ignorante y pecador, e inversamente que la obediencia de la Torá no era el factor que origina la respuesta de Dios, y que debe buscarse en la gracia que Dios dispensa a los hombres y en todo caso a quienes le profesan una fe que lo lleva a cumplir los mandamientos. Para la mayoría de los judíos cultos, esta era una doctrina falsa porque Jesús estaba desechando la Torá. Parecía que la estaba desechando, pero él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino que a cumplirla. ¿Por qué? Porque todas las profecías que se habían escrito de él se habían cumplido. Lo que pasa es que ninguno de los sacerdotes entendía las profecías. Solamente entendían lo que a ellos les parecía y enseñaban lo que a ellos les parecía. Pero no se dieron cuenta de que el Mesías que esperaban era Jesús. Jesús nunca estuvo contra la ley como algo sin importancia. Él lo que estaba era en contra de la manera en la que ellos empleaban la ley, que por eso les decía hipócritas, víboras, porque ellos leían la ley pero no la cumplían y querían que la gente, ante la gente que se creían que eran santos, pero en realidad no lo eran. Y la gente se daba cuenta, por eso dicen que se sigue más el ejemplo de lo que se ve que de lo que se dice. Bueno, entonces, pero la mayoría de los judíos cultos, esta era una doctrina falsa porque según ellos estaba desechando la Torá como algo sin importancia al insistir en que a medida que se aproximaba el juicio final, lo que se necesitaba para salvarse no era la obediencia a la ley, sino la fe. En realidad no estaba diciendo eso, él estaba diciendo se debía de obedecer la ley, pero con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así está escrito en Santiago. Si Jesús se hubiese mantenido en las provincias, nada le habría sucedido. Al llegar a Jerusalén con un cortejo y enseñar públicamente, provocó la detención y el juicio, sobre todo debido a su actitud frente al templo, y en este punto se concentraron los esfuerzos de sus enemigos. Los falsos maestros normalmente eran desterrados a un distrito lejano, pero con su comportamiento y su juicio Jesús se expuso a un castigo mucho más grave. El capítulo 17 del Deuteronomio, especialmente los versículos 8 y 12, parecen afirmar que en cuestiones de controversia legal y religiosa debía realizarse una investigación completa y obtener un veredicto mayoritario, y que cualquiera de los comprometidos rehusaba aceptar la decisión sería condenado a muerte. En un pueblo tan dado a las discusiones y obstinado como los judíos, que vivían bajo el imperio de la ley, esta cláusula, denominada la ofensa del sabio rebelde,
era considerada esencial para mantener la unidad social. Jesús era un hombre culto, por eso Judas, poco antes de su detención, lo llamó rabino. De ahí que cuando se le obligó a comparecer ante el Sanedrín o cualquiera que fuera el tribunal, apareció como un anciano rebelde y al negarse a alegar cometió desacato contra el tribunal y así con su silencio se convirtió en culpable. Sin duda, los sacerdotes del templo y los fariseos chamaitas, así como los saduceos, fueron quienes se sintieron más amenazados por la doctrina de Jesús y quisieron que se lo ejecutase de acuerdo con la Escritura. Pero Jesús no podía haber sido culpable de este delito, tal como lo definió más tarde Maimónides en su código judaico. De cualquier forma, no estaba claro que los judíos tuviesen el derecho de ejecutar la sentencia de muerte. Para eliminar estas dudas, Jesús fue enviado al procurador romano Pilato y lo acusaron de delitos contra el Estado. No había pruebas contra él en relación con esta acusación, fuera del supuesto de que los hombres que afirmaban que ser el Mesías tarde o temprano se rebelaban. Los aspirantes a la condición de Mesías generalmente eran remitidos a las autoridades romanas si provocaban excesivas dificultades. Pilato era reacio a emitir un fallo condenatorio, pero lo hizo por razones políticas. De ahí que Jesús no fuera lapidado con arreglo a la ley judía, sino crucificado por Roma. Las circunstancias del juicio o juicios de Jesús parecen irregulares, según se las describe en los evangelios del Nuevo Testamento. Pero por otra parte poseemos escasa información acerca de los juicios en este período, pero sí los tenemos en la Biblia y todos parecen irregulares. Lo importante no eran las circunstancias de su muerte, sino el hecho de que un círculo cada vez más amplio de personas que creía obstinadamente que había resucitado. Este aspecto confería enorme importancia, no solo en su enseñanza moral y ética, sino también a su afirmación de que era el doliente servidor y su escatología especial. Los discípulos próximos a Jesús percibieron la importancia de su muerte y su resurrección como un nuevo testamento o testimonio del plan divino, la base sobre la cual un individuo podía concertar un nuevo acuerdo con Dios. Pero todo lo que podían hacer para promover este evangelio era repetir las palabras de Jesús y relatar la historia de su vida. El verdadero trabajo evangélico fue realizado por Pablo de Tarso, un judío de la diáspora, originario de Cilicia, cuya familia provenía de Galilea, pero bueno, en la Biblia dice que era de Tarso, en Turquía, que retornó a Palestina y estudió con Gamaliel el Viejo. Poseía la educación farisaica necesaria para comprender la teología de Jesús y comenzó a aplicarla en cuanto se convenció de que la resurrección era un hecho y de que las afirmaciones de Jesús en el sentido de que era Cristo tenían validez. A menudo se ha dicho que Pablo fue uno de los más importantes del cristianismo. Él dice que lo inventó, pero él no lo inventó, sino que fue Cristo. Aunque no se conocieron como cristianos, sino que en una de las Antioquías, después de que había muerto Cristo. Al adoptar las enseñanzas éticas de Cristo e insertarlas en una nueva teología, cuyos conceptos intelectuales fueron extraídos de la diáspora, y su distinción entre la carne y el espíritu ha sido comparada con la dicotomía cuerpo y alma de Filón. Bueno, de nuevo él lo compara con los griegos, pero la Biblia son las enseñanzas de Jesús y lo que Dios quería hacer a través de él. También se sostiene que al hablar de Cristo, Pablo tenía en mente algo semejante al logos de Filón, pero Filón trataba de abstracciones. Para Pablo, Cristo era una realidad con las palabras cuerpo y alma.
Filón se refería a la lucha interior que se libraba en la naturaleza del hombre. Con las palabras espíritu y carne, Pablo se refería al mundo exterior. El hombre era carne y el espíritu era Dios o Cristo. Bueno, seguiremos después con el asunto de Pablo. Que el Señor les bendiga.